Buenas tardes, esta transmisión hoy es solo apta para valientes. Bienvenidos a este nuevo café virtual. Como siempre, todos los lunes aquí Magdalena López compartiéndote y expandiendo conciencia. Hoy vamos a estar un poquito antes porque hay cosas que se me requieren a las 5 de la tarde, pero igualmente tendréis este vídeo subido en YouTube a partir de mañana. Bienvenidos a todos. ¿Y por qué digo que esta transmisión hoy es solo hasta para valientes? Porque hoy vamos a estar hablando del miedo y el miedo que sientes es una bendición, aunque todavía no te hayas dado cuenta. Así que permítete abrirte, expande tu corazón y declara recibir la información que necesitas en este momento para evolucionar. Bienvenida Laura, bienvenida Urea, Ángela, Danilo, un abrazo para todos y gracias por estar hoy aquí. Malena, bienvenida. Bueno, ya me iréis diciendo desde dónde os estáis conectando y el tema de hoy es ese, el miedo que sientes es una bendición. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentir miedo, nadie quiere sentir miedo, pero estamos todo el día en constante alerta, estamos todo el día sintiendo ese peligro que acecha y estamos todo el día sintiendo ese miedo y ese peligro que acecha porque estamos en el error de percepción de la supervivencia. Pero como todos los errores tienen soluciones. Entonces, si estás sintiendo ese error de percepción de la supervivencia, tiene una solución y por eso ese miedo que sientes es una bendición, porque si estás sintiendo miedo es que hay que poner una solución en tu vida y la solución siempre, siempre, siempre es la conciencia, es ampliar tu percepción, es reconocer tu experiencia y comenzar a dar los pasos necesarios para eliminar ese miedo. Mejor que para eliminarlo, para transformarlo, porque la materia nunca se elimina, sino que se transforma. Y un miedo, pues es una energía, por lo cual no la podemos eliminar, sino que solo la podemos transformar. Y es que hay diferentes miedos. ¿Vale? Tenemos ese miedo, igual que el ser humano, como yo siempre os he dicho, no es simplemente cuerpo físico, hay un miedo que se siente en el cuerpo, hay un miedo más energético, hay un miedo más emocional, hay un miedo más mental y hay un miedo mucho más espiritual. ¿Vale? Entonces, claro, dirás, bueno, Magda, pues yo sentir miedo no lo veo como una bendición. Bueno, ¿por qué? Porque lo ves como algo malo, pero cuando empiezas a ampliar tu conciencia, cuando empiezas a entender que realmente no hay nada malo, sino que hay experiencias y aprendizajes dentro de esas experiencias, empiezas a darte cuenta que no hay nada malo y dirás, bueno, la situación que ahora tenemos en el mundo, pues yo no lo veo que sea algo bueno. Desde el ego no es bueno, desde el aprendizaje, desde la lógica cuántica, desde una conciencia espiritual y una conciencia metafísica y una conciencia cuántica, entendemos y comprendemos que hay fuerzas que están liberando esas situaciones para poder equilibrar al ser humano en esta experiencia, porque recordar que aquí estamos viviendo la dualidad, ¿vale? Y vamos hacia la unidad. Para vivir, para pasar de una dualidad a una unidad, necesitamos encontrar un equilibrio. ¿Vale? Entonces, si nosotros mismos no encontramos nuestro propio equilibrio interno, la realidad va a tener que estar jugando con las experiencias externas para crear un equilibrio, para canalizar esas energías de conciencia que hay y que el ser humano no las está anclando. Entonces, ¿cómo ancla esas energías de unidad el ser humano? Reconociendo sus miedos, poniéndole conciencia y elevando esa conciencia para que la realidad no tenga que traer
aquí al planeta Tierra experiencias tan fuertes que nosotros catalogamos como malas, ¿vale? Entonces, todas estas experiencias que se están viendo ahora mismo en la televisión son es una estrategia terrenal del planeta Tierra, de las líneas de tiempo, para poder equilibrar lo que el ser humano no está utilizando, no está anclando en él, es decir, elevando su conciencia. En vez de irse hacia un lado, en vez de irse hacia la dualidad, no está utilizando esas energías para conectarse a la unidad, para ponerse en su neutralidad, en su calma y en su presencia. Entonces la experiencia externa nos muestra esas situaciones tan extremas, ¿no? Que sobre todo estoy ahora en España y todo el mundo, y aquí se ve mucho la tele, y yo no veo para nada la tele, pero todo el mundo es como, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI esté pasando esto, ¿no? Bueno, pues está pasando esto porque el ser humano no está anclando esas energías en él, y al no estar anclándolas, el externo tiene que hacer algo con esas energías, tiene que encontrar un equilibrio. El equilibrio que nosotros no hacemos se produce fuera. Entonces, ¿por qué el miedo es una bendición? Porque el miedo lo que hace es decirnos, wow, aquí hay energías de conciencia que tienes que anclar en ti. Y en el momento en el que tú percibes el miedo, percibes que si estás sintiendo miedo, hay una solución, hay una posibilidad de proceso de transmutación de ese miedo, y esa posibilidad de proceso de transmutación de ese miedo es lo que te hace elevarte en tu desarrollo personal y espiritual, ¿vale? Entonces, claro está que vamos a sentir diferentes miedos. Puede ser que sea un miedo corporal, un miedo energético, un miedo emocional, un miedo mental, pero sobre todo, lo que sí que sobre todo vivimos es el miedo mental. O sea, es algo como que enseguida nos montamos estas películas de, ay, no, que me da mucho miedo, ay, no, es que no quiero hacer esto porque me da mucho miedo, pero nunca lo has hecho, nunca lo has probado, no sabes si eso realmente te va a dar miedo o no. ¿Y por qué sucede eso? Porque tu ego, tu mente, te quiere mantener en ese espacio de supervivencia, en eso que es conocido para ti. Puede ser que sea la peor experiencia del mundo mundial, pero claro, como para ti es conocido, eso no te produce miedo. Lo desconocido te produce miedo. ¿Sabéis ese dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, verdad? Bueno, pues es un poquito esto. Malo conocido es la experiencia que yo catalogo como malo, y bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo bueno por conocer es eso que ese miedo no te está permitiendo conocer, porque claro, lo malo ya lo conoces, ya sabes lo que es, ya lo tienes integrado, ya puedes vivir con ello. ¿Y por qué hablo de estos miedos? Porque, bueno, pues estos días estábamos hablando venía gente a mí, ¿no? Conocidos, amigos, y me decían, Magda, es que yo no me apunto a, por ejemplo, al curso de manifestación porque me da miedo, no vaya a ser que manifieste cosas malas. Y yo decía, pero ¿cómo vas a manifestar cosas malas? Es imposible manifestar cosas malas cuando tú manifiestas en conciencia, porque cuando tú manifiestas en conciencia estás conectado con tu esencia, y tu esencia es pura luz. Entonces ahí no hay cosas malas, y ahí no hay realmente ese juicio de cosas malas. Ahí simplemente lo que hay es conciencia, y entiendes que las experiencias que llegan a ti son experiencias para crecer, pero es que cuanto más tú estés en tu conciencia, estés en tu conexión con el alma, estés en tu inspiración interna, más vas a estar vibrando alto, y desde una vibración alta es imposible manifestar cosas malas. ¿Vale? No existe, porque nosotros lo que hay dentro hay fuera, por una ley hermética, lo que hay dentro hay fuera. Si tú estás vibrando en alta vibración, lo que manifiestas en el externo es alta vibración, ¿vale? Y si hay algo que tú todavía no has tomado conciencia, la realidad te está informando antes de que esa experiencia llegue a ti de forma física. Es decir, te va a estar informando con situaciones y experiencias que lo ves a lo lejos, como si fuera una película o como si fuera algo muy externo a ti, y ya te está empezando a enviar información de que, cuidado, si no trabajas esto que se está moviendo en ti, puede que esto te suceda a ti.
Pero ¿por qué te tiene que suceder a ti en carne y hueso? Te sucede a ti en carne y hueso porque tú no le has puesto conciencia cuando se estaba mostrando de lejos, ¿vale? Entonces, ¿cómo le ponemos conciencia cuando se muestra de lejos? Cuando observamos ese miedo. Por eso yo te digo que el miedo es una bendición, porque al tú ponerle conciencia al miedo que se te está presentando de lejos, lo que sucede es que haces que puedas transmutar ese miedo antes de que esa experiencia llegue a ti de forma física. Porque recordar que todas las experiencias se crean en la mente, todas las historias se crean en la mente, toda tu realidad se crea en la mente y luego con la emoción se va cogiendo fuerza, 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 como si fuera un remolino y ¡vum!, se ancla en la tierra a nivel físico conforme lo vamos sosteniendo a nivel energético, ¿vale? Entonces, si hay un miedo en nuestra mente y nosotros lo ponemos debajo de guardadito en la caja de Pandora, pues obviamente, si tú no quieres estar mirándolo, eso va a estar pulsando ahí. Esa va a ser la tierra nutritiva de la cual tu experiencia se va a nutrir. Pero tú sabes que ese miedo está ahí y tú vas a hacer todo lo posible por no enfrentarte a ese miedo. ¿Por qué? Porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Que vas a seguir manifestando o creando experiencias en tu vida que no te gustan. ¿Por qué? Porque hay un miedo ahí debajo. Hay un miedo ahí debajo que se quiere mostrar, ¿vale? Hay un programa, porque todos los miedos vienen anclados por programas y por creencias, que te sigue haciendo que tú estés en ese error de percepción de la supervivencia. Hay más errores de percepción, tenemos un café virtual donde hablamos exactamente de otros errores de los otros errores de percepción, pero básicamente el miedo, que es una de las emociones más bajas de todo el sistema de las emociones, está relacionado con este error de percepción de la supervivencia. Entonces, claro que si estamos vibrando en modo supervivencia, las experiencias que van a llegar a nuestra vida van a ser siempre modo supervivencia, ¿vale? Y las vamos a estar juzgando de malas. Cuando estamos vibrando alto, en disfrute, en plenitud, en calma, en presencia, en alegría, en ilusión, en nuestros sueños, en alcanzar nuestras metas, en tener un propósito superior, cuando estamos alineados a esa energía, claro que va a haber situaciones que nuestro ego pueda catalogar de negativas porque en ese momento no me gusta, pero es que coger la responsabilidad de nuestras emociones, pues claro que no nos va a gustar porque nos produce un dolor interno, pero no nos produce un sufrimiento, ¿vale? El miedo nos produce sufrimiento. El coger la responsabilidad de nuestras emociones, el coger la responsabilidad de esa experiencia, nos produce un dolor porque vamos a tener que trabajar un apego, porque vamos a tener que dejar esa zona de confort, eso malo conocido, vamos a tener que dejarlo a un lado y vamos a tener que abrirnos a eso que no conocemos tanto, vamos a tener que abrazar aquello que igual no estábamos tan emocionados, o vamos a tener que deshacernos de aquello que no queríamos deshacernos, pero en el momento en el que se da el paso hay una liberación. Y esa liberación es esa transmutación. Es como cuando te dicen, te subes a una tirolina y vas a saltar y ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, qué me da! ¡Ay! Y estoy ahí con un agobio de que ¡ay, que no puedo, que no puedo, que no puedo! ¿Por qué? Porque estar ahí subido en la tirolina con los pies anclados en esa tierra está mucho, es una sensación de seguridad muy fuerte, ¿no? Y quitarnos esa seguridad es como voy a morir, voy a ir a por eso desconocido que no sé qué me va a traer, pero en el momento en el que saltas, wow, esa liberación, esa adrenalina, ese he traspasado ese límite y te das cuenta que llegas al otro lado y oh, qué pasada, y encima he crecido en el proceso, ¿no? Y claro que ese pequeño dolor que se siente es simplemente el traspasar esa pared ilusoria, porque el ego se crea paredes ilusorias que no te permiten ver, sentir en ese momento lo que hay en el otro lado, ¿vale? Pero por eso ese miedo es una bendición, porque en el momento en el que traspasas la barrera del miedo, la ilusión del miedo, la expansión, el crecimiento y el disfrute que hay al traspasar la barrera del miedo es
mucho más superior a cualquier pequeño dolor que hayas sentido dentro de ese espacio seguro que tú habías creado en tu vida. Así que imaginaros si el miedo no es una bendición, ¿no? Entonces, fijaros porque detrás de ese miedo que estás sintiendo está tu mayor don, tu mayor talento, está tu propósito de vida, o sea, tan grande es el miedo como tan grande es el potencial que hay en ti. ¿Vale? Y justamente ayer hablaba exactamente de eso mientras tomábamos algo por la tarde en la terraza, aquí que hacía un día y un tiempo espectacular, y hablábamos, tan grande es ese miedo que tú tienes como tan grande es el potencial que hay detrás. ¿Cuántas veces, cuántas personas no quieren conectar con su interior porque perciben cosas, porque sienten cosas, porque de repente sienten que se salen del cuerpo o porque empiezan a escuchar voces o empiezan a percibir cosas internas que no saben cómo controlar? Ese miedo viene porque hay desconocimiento de eso que te está sucediendo. Y tan grande es el miedo como tan grande es ese potencial que hay detrás a explorar y a aprender y a entender y a comprender, sobre todo de conocimiento de cuál es tu don y tu talento. Y eso le pasa a muchísimas personas. No quieren explorarse internamente porque como es una zona desconocida de sí mismos, no saben cómo manejarlo. Por eso es tan importante la labor de una guía, de una coach, de una mentora espiritual que sepa acompañarte en el proceso de reconocerte internamente, de observar y de saber exactamente qué te está sucediendo, qué hay detrás de ese miedo tan grande. Porque en el momento en el que tu mente se siente segura, en el momento en el que tu ego se siente tranquilo, tu cuerpo baja las defensas y comienza a entender y a comprender que la forma en la que estás actuando es un mecanismo de defensa para no sentir, no percibir, no conectar con ese don y ese talento que puede que tú traigas y que encima haya muchas personas esperando a que tú lo aceptes porque vas a ayudarlas, pues cuando tú tienes a esa persona que te está guiando, que te está sosteniendo, entras en ese espacio sagrado, en ese espacio seguro de vulnerabilidad, pero a la vez una vulnerabilidad sostenida y te puedes dejar ir. Y en ese proceso de dejarte ir empiezas a comprenderte, empiezas a entenderte, empiezas a observar que ese miedo te conecta con algo superior. Fijaos que el miedo es el número 47, el 4 que es la convergencia o la divergencia. Dentro de la convergencia es el alma, dentro de la divergencia es el ego, ¿vale? Y el 7 es la divinidad. En el 7 no hay dualidad. Entonces, este miedo te puedes conectar desde la convergencia o desde la divergencia, desde tu alma o desde tu ego. Si te conectas desde tu ego, el miedo te va a llevar a morir. Te va a llevar al estado, al error de percepción de la supervivencia. Si te conectas desde el alma, el miedo te va a llevar a conectar con el propósito superior. El propósito superior es reconocer tu misión de vida, reconocer tu propósito en la vida, reconocer tus dones y tus talentos, reconocer el por qué estás aquí y ahora. Y hay veces que tu impacto desde esos dones y esos talentos van a ser simplemente un impacto a nivel local, ¿vale? Pues con tu familia, con tus amigos, en tu oficina, cuando te vas a echar una caña con tus amigos. Ese va a ser el impacto y en la forma en la que tú estés abrazando ese miedo les vas a poder enseñar que hay una forma diferente de percibir la realidad y hay otra forma de que quizás tu impacto va a ser muchísimo más grande, vas a llegar a las masas, vas a llegar a personas a nivel nacional, a nivel internacional, ¿vale? Entonces, todo depende y no pasa nada y no hay que compararse con nadie. Unas personas tienen su misión de vida a nivel local, otras personas tienen su misión de vida a nivel global, a nivel nacional, a nivel continental y no pasa nada. Es perfecto y es maravilloso y todo está de manera perfecta. Ahora sí, todas tienen esos miedos que tienen que traspasar, todas tienen esas zonas conocidas
a las cuales nos aferramos y todas sienten ese miedo de traspasar esa barrera ilusoria de la seguridad que nos da el estar en la zona de confort, ¿vale? Y fijaros que cuando nosotros nos conectamos al miedo desde el alma, desde realmente observarlo con conciencia, ¿vale? En vez de meterlo en la caja de Pandora y en vez de juzgarlo, poniéndole conciencia y transmutándolo, nos conectamos con la lógica de la experiencia, ¿vale? ¿Qué es conectarse con la lógica de la experiencia? Conectarse con la lógica de la experiencia es comprender y entender que todo lo vivido ha tenido un propósito superior, el propósito de crecer, el propósito de experimentarnos, el propósito de reconectar con esa parte nuestra que no reconocíamos y que no reconocíamos porque en el camino que hemos tenido que estar transitando, pues resulta que en un momento no fue aceptado, no fue reconocido, por tener que encajar, no lo integraste y lo apartaste en un lado, porque igual tuviste una experiencia, como no sabías manejarlo y como tus padres tampoco sabían manejarlo, nadie te explicó que eso realmente era bueno y tú lo guardaste en un sitio, en algún lugar, ¿vale? De tu inconsciente. Entonces, cuando tú te conectas con ese miedo desde la conciencia, se abre a ti la lógica de la experiencia y la lógica de las infinitas posibilidades. Cuando tú abres la lógica de las infinitas posibilidades, lo que significa es que ese miedo, al ser traspasada esa barrera, al ser transmutado, abres ante ti muchos caminos. Muchos caminos. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces nos sentimos bloqueados? ¿Cuántas veces nos sentimos que en crisis existencial de que no sé qué camino seguir, no sé hacia dónde ir, no tengo ni idea, pero realmente lo que te está manteniendo ahí es un miedo gigante, ¿vale? Y ese miedo gigante es el que está bloqueando los caminos. Cuando tú ves el miedo desde la conciencia, desde el alma alineada a la divinidad, se abre esa lógica de las infinitas posibilidades, es decir, traspasas la barrera ilusoria del miedo, que por eso yo os digo que sentir el miedo es una bendición, y 20.000 caminos se abren ante ti. ¿Por qué? Porque ese miedo ha sido transmutado y has abierto esa barrera y has llegado como a un nuevo mundo lleno de posibilidades por explorar. Y en ti hay una nueva sincronización con tu, propósito divino. ¿Vale? Y cuando yo me refiero a propósito divino, no tiene nada que ver aquí con algo, pues eso, que a veces cuando hablamos de la divinidad le ponemos como un tono religioso, ¿vale? Pero que es que todas las religiones son lo mismo, están basadas en la cuántica, ¿vale? Es que te conectas con esa inspiración, con ese poder creador que hay en ti, con ese poder creador de crear tu realidad, porque nosotros somos chispas energéticas, ¿vale? Dentro de nosotros está ese espíritu que es una chispa energética que tiene el poder de crear aquí a nivel terrenal, a través del cuerpo, que es ese poder manifestador, tiene el poder de crear la realidad. Pero ahora, ¿desde dónde estás creando tu realidad? Desde ese miedo inconsciente guardado en la caja de Pandora, que está ahí nutriendo tu base creativa, con creencias, con programas, con ese miedo, para experimentar lo que tú llamas malo, o estás nutriendo tu base creativa desde esa inspiración del ser, ¿vale? Desde esa inspiración del ser. Por eso se nos abre esa sincronización con la divinidad, con la inspiración, con la creatividad del ser. Habréis oído, ¿no?, que todo nace de la nada. Pues esa inspiración creativa del ser viene de la nada, viene de las infinitas posibilidades, viene de la chispa del Big Bang. Ahí se hace dentro de nosotros se hace como una conexión con esa divinidad, con esa chispa, y ¡pum!, te caen las ideas.
¿vale? Te cae lo que quieres crear, te llega esa inspiración que decimos siempre, ay, ahora estoy inspirada. Bueno, no es que estés inspirada, es que estás permitiendo que esa chispa divina, esa creatividad, ese poder creador que hay dentro de ti se exprese. Por eso estás hoy inspirado. No es por nada más, es porque estás conectado con tu ser, porque has bajado las barreras de tu ego, has bajado las barreras de tu miedo y de repente te llega la creatividad. Simplemente es una bajada de barreras del miedo a la supervivencia, una bajada de barreras del miedo a salir de tu zona de confort, una bajada de barreras del miedo a pensar fuera de la caja, a pensar de forma diferente. Por eso te llega la creatividad, porque pasas a esa lógica de las infinitas posibilidades. Ahora, ¿qué sucede? Que no nos enseñan a ver el miedo como una bendición. ¿Vale? Nos enseñan a que el miedo hay que taparlo con más miedo, hay que taparlo con cosas externas, hay que darle el caramelito, que le llamo yo, ¿no? La pastillita para no observarlo, para taparlo, para poner un tupido velo sobre el miedo, guardarlo de nuevo en la caja de Pandora y ya está. Pero es que esa pastillita, ese tupido velo que pone el miedo en la caja de Pandora, lo que hace es que te encuentres en un día o en otro en un vacío existencial gigante. ¿Por qué? Porque el gap que yo siempre os digo entre tu esencia y tu yo terrenal cada vez es más grande, cada vez es más grande, cada vez está más vacío. ¿Pero de qué está vacío? Está vacío de inspiración, vacío de creatividad, vacío de conexión. Entonces, cuanto más grande es ese vacío de conexión, ese gap entre tu creatividad divina, entre tu inspiración, tu conexión con el ser y tu yo terrenal, más vacío existencial vas a tener. Más vacío existencial. Por eso el miedo que sientes es una bendición, porque si lo observas, si te dejas guiar, si vas a la persona que para ti es de confianza, que te crea ese espacio sagrado de conexión con tu ser, donde tú puedes sentirte vulnerable y ver ese miedo cara a cara y transmutarlo, es una bendición. Es una bendición porque el gap de separación entre tu esencia y tu yo terrenal cada vez va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y lo que va a hacer es que esa dualidad, que es la separación, ¿vale? Esa dualidad se convierta en unidad. Es decir, tu yo terrenal unido totalmente con tu alma, unido totalmente con tu espíritu, que es hacia donde vamos en el 2030. ¿Vale? En el universo 2003, en un universo base 3 que comienza en el 2030. Por eso ahora mismo hay tanto despertar de conciencia, porque hemos pasado al universo base 21, que es el alma por encima del ego, el alma por encima del yo terrenal. ¿Vale? Esto lo vais a... en mi nuevo libro hablo de esta maestría del yo terrenal. Bien, que por cierto va a salir dentro de poquito, pero todavía no lo sé porque vamos con un poco de retraso, pero bueno, saldrá en el momento perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos hacia esa conexión, esa unidad de esos tres personajes internos. Ahora, por eso, si nosotros no estamos haciendo el trabajo de minimizar esa dualidad y de minimizar esa separación, ese gap interno, lo que va a suceder es que esa separación se hace más grande. Y lo que sucede es que las experiencias en lo externo y también en nuestra vida son más extremas. Son más extremas a nivel emocional, a nivel terrenal, a nivel energético, a nivel mental. Por eso hay tantísima gente ahora mismo con problemas emocionales y con problemas psíquicos, porque están basando su experiencia en una base nutritiva de pensamientos, de emociones, de sentimientos y de acciones terrenales que no están en coherencia. Es ese estoy perdido, ¿por qué? Porque no estoy siendo coherente, porque no estoy conectado con mi brújula interna. Y la brújula interna es ese sentir. Ese sentir. Durante todo el mes anterior yo he estado haciendo hincapié en conectar con el cuerpo, en el sentir, en observar esas emociones, en observar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque en esa observación se hace más pequeño el gap, porque eres consciente de observar tus miedos, ¿vale? Y en esa conciencia de observar esos miedos puedes transmutarlos.
Hasta que no eres consciente de ellos, no puedes transmutarlos y van a seguir nutriendo tu realidad, ¿vale? Pero de vuelta a lo mismo, volver a conectar con una persona o dejarte guiar por una persona que te sostiene en esa vulnerabilidad y observar ese miedo es la mejor manera que tú puedes hacer para poder transmutar esas energías. Así que tu miedo hoy es una bendición. Detrás de ese miedo está tu mayor potencial, está incluso tu misión de vida. Por lo cual, no te encierres en me da miedo. No te encierres en me da miedo. La ignorancia es lo que nos da miedo. El no saber cómo funciona es lo que nos da miedo. El no tener el conocimiento de lo que hay detrás es lo que nos da miedo. Entonces, si la ignorancia te da miedo, aprende, observa, comprende, entiende lo que te está pasando. Hazte preguntas, obsérvate, ve vídeos en YouTube, conecta con alguien que para ti sea una inspiración y que haya pasado por la misma experiencia, que ya la haya transmutado y que te pueda guiar. Pero haz el trabajo porque si no te vas a empezar a enfocar en que el externo, ¿cómo puede estar pasando esto en el 2021? ¿No? Que era lo que os decía al principio, ¿cómo puede estar pasando esto? Ya, está pasando esto porque la naturaleza se tiene que regular, porque nosotros, antenas biológicas transmutadoras de este gap que os he estado haciendo de la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual, no estamos haciendo el trabajo. Entonces, si nosotros no estamos haciendo ese trabajo, el externo lo va a tener que estar haciendo por nosotros y nosotros vamos a ser víctimas, ¿vale? Entonces tú dejas de ser víctima en el momento en el que coges la responsabilidad de observar esos miedos, transmutarlos y elevar tu conciencia. No sé si tenéis por aquí alguna preguntita, porque hoy ha sido como, era el mensaje, era claro, era directo y era, era muy fuerte y muy potente. Si tenéis por aquí alguna preguntita, pues me la podéis dejar ahora por el chat. Y si no, pues os lo pondré mañana en el YouTube para que lo tengáis, lo volvéis a escuchar, volvéis a integrarlo, cojáis la información que necesitáis, discernáis la información, hay que discernir toda la información hoy en día en este mundo lleno de comunicación y de mensajes por todos los sitios. No se puede conectar con estos mensajes desde el ego, desde la mente, hay que conectar desde el sentir, ¿vale? Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Recordad que cualquier mensaje externo que te ponga en miedo no es, ¿ok? No es. Una cosa es sentir miedo interno porque tú estás saliendo de tu zona de confort y sientes ese miedo, y otra cosa es que venga alguien externo y te ponga miedo en ti. Ese camino no es. ¿Cómo dejar de reprimir el sentir miedo? ¿Cómo dejar de reprimir el sentir miedo? Siendo honesta contigo misma, contigo mismo. Es decir, estoy sintiendo miedo por esto. Me voy a permitir esa vulnerabilidad, la voy a abrazar, me voy a preparar un espacio seguro para poder sentirlo y ir dentro de ese miedo. Hay veces que nosotros mismos solos no podemos ir dentro de ese miedo, entonces necesitas de una persona externa que ponga luz en tu camino para poder observarlo desde una luz con conciencia, ¿vale? Pero si tú eres capaz de hacerlo sola, entonces el modo es crearte ese espacio tuyo, seguro, observarlo, permitir que esas emociones salgan y abrazarte. Al final es tu niño interior que está cagadito de miedo de dar el paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque de pequeña alguien le contó, de pequeño alguien le contó lo que fuera, la historia que sea, y eso está tan anclado en ti que te produce esa emoción, ¿vale? Pero sobre todo es ser honesto con nosotros mismos, abrazarnos desde esa vulnerabilidad, ser humildes y decir, no pasa nada por tener este miedo. Este miedo además es una bendición, porque yo sé que detrás de ese miedo hay algo bonito, hay algo que quiere florecer de dentro de mí, hay algo que está esperando ser transmutado para comenzar a crecer, ¿vale? Lo que pasa que
ese suelo, como hemos dicho, esos nutrientes basados en el miedo no permiten que florezca tu don y tu talento, ¿vale? Pero al dejar de reprimirlo porque le pones conciencia, porque lo observas, porque lo sientes, porque te permites sentir esa vulnerabilidad, desde ahí es desde donde comienzas a transmutar esos nutrientes, ¿vale? Para que ese miedo se convierta en algo que te expande. Y sobre todo, lo hablábamos el otro día en la apertura de Moon, en este evento exclusivo que hicimos para abrir la llave de la manifestación, exactamente este eclipse es lo que ha hecho. Nos ha mostrado todos nuestros miedos. ¿Para qué? Para que si nosotros los observamos realmente se conviertan en ese sustrato nutritivo energético que necesitamos para manifestar todavía de una forma muchísimo más potente. Así que abrazar todos esos miedos porque es un pedazo de potencial increíble para comenzar a manifestar en este mes de mayo. Ay, no sé si tenéis alguna preguntita más por aquí. Gracias. ¿Ha quedado claro? Si no, yo creo que sí que ha quedado claro, ¿no? Como me dais las gracias, pues me imagino que sí. Vale, bueno, pues como no hay ninguna preguntita más, me despido hasta aquí. Nos vemos el lunes que viene en otro café virtual. Recordad que si queréis que hable de algún tema específico, solo tenéis que escribirme un privado en el Telegram o en el Facebook. No, en el Facebook no, que no lo utilizo. En el Instagram, en el Telegram o en el WhatsApp o un email, ¿vale? Y entonces yo acomodo los temas para daros la información que necesitáis en este preciso momento para vuestra evolución. Así que nada, hasta hoy esta transmisión, os mando un abrazo, la próxima vez ya será desde Suiza, que vuelvo mañana y nada, nos vemos. Un abrazo para todos. Hasta pronto.